definición, clases y principios fundamentales, leyes que contienen asuntos de jurisdicción voluntaria, y pues el proceso sucesorio extrajudicial y la identificación de tercero, eso no lo vamos a ver en esta clase, solo vamos a ver la introducción de la jurisdicción voluntaria y principios y leyes que lo contienen. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno, entonces... Ay. No, pero no se mira muy bien que digamos. Mejor vamos a salir de ahí. Y ahora, aquí. Ahí está. Entonces, tenemos jurisdicción voluntaria. En la jurisdicción voluntaria tenemos qué leyes son las que vamos a utilizar y espero que ya las tengan ahí sobre su escritorio. Vamos a utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a utilizar el Decreto 54-77 y vamos a utilizar la Ley 125-83. Entonces, hablemos sobre una definición. Definición, jurisdicción es la facultad que otorga el Estado para impartir justicia. En eso podemos decir que es jurisdicción. Tipo de jurisdicción contenciosa es cuando existe una litis, es judicial, es cuando el órgano jurisdiccional resuelve resuelve y sus sentencias causan cosa juzgada. Ahora, cuando hablamos de una jurisdicción voluntaria, definitivamente no va a existir litis, puede ser judicial o notarial. Todo esto nos fundamentamos en el artículo número 5 de la ley 54-77 en su último párrafo, por favor. Si usted fuera tan amable de cambiar de diapositiva. ¿Para dónde? Es que se quedó únicamente en las leyes que se van a utilizar. Todavía, vamos a ver, ustedes, vamos a ver si están viendo lo mismo que yo. Lo primero dice Decreto 54-77, Código Procesal Civil y Mercantil, 125. Sí, Esa es la diapositiva. No ha cambiado la diapositiva. ahí está bien, licenciada. Ahí vamos todavía. Entonces, hablábamos de la jurisdicción voluntaria, que no existe litis, que puede ser judicial o notarial, y todo esto lo vemos en el artículo número 5, en el último párrafo del decreto 54-77. Algo importante sobre el decreto 54-77 y que se lo tienen que aprender es que la ley, el nombre de la ley es Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Nosotros en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Comúnmente le llamamos la Ley de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria y ahí lo dejamos. Pero técnicamente la ley, el nombre de la ley es Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Esto es súper importante y no se les puede olvidar porque en su examen es 100% seguro que les van a preguntar cuál es el nombre del decreto 54-77. Entonces, por favor, si alguien me lee el artículo número 5 en su último párrafo. Bueno, no, en el... vamos a ver. Artículo 5. Sí, en el artículo número 5, en el último párrafo. El último párrafo. Artículo 5, Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Último párrafo, establece, en el primer caso, el notario debe enviar el expediente al tribunal que sea competente. En todo caso, puede requerir el pago de sus honorarios profesionales. Sí, era el último, el antepenúltimo. Dice, en cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa, ¿verdad? En el primer caso, o sea, cuando pasa de ser notarial a judicial,
Debemos de enviar el expediente al tribunal competente y en todo caso puede requerir el pago de sus honorarios profesionales. Entonces, allí es donde está regulado, ¿verdad? Que si en algún momento la jurisdicción voluntaria llega a haber alguna controversia o empieza a existir algún tipo de litis, entonces el notario se debe de abstener de trabajar en jurisdicción voluntaria y trasladar el expediente a un juez de primera instancia para que sea el que conozca y resuelva de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, hablemos definición de jurisdicción voluntaria. Son aquellos procedimientos reconocidos y amparados en la ley en donde no existe litis y que a decisión de parte pueden realizarse, ya sea de forma judicial o de forma notarial, con el objetivo siempre de dar certeza jurídica. Entonces, ya habíamos leído el artículo 5 en su último párrafo. Y pues podemos leer el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Sí, licenciada, buenos días. Buenos Artículo días. 401. Actos de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Bueno, entonces en el artículo 401 también tenemos una definición legal de qué es jurisdicción voluntaria. Entonces la jurisdicción voluntaria, lo vamos a volver a repetir, la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Ahí vemos que está hablando específicamente de que no exista una litis, ¿verdad? No quiere pasar a la siguiente. Bueno, asuntos tramitados en jurisdicción voluntaria. La diferencia entre que sea judicial y que sea notarial. En judicial podemos decir que son abiertos, ¿verdad? Que está fundamentada en el Código Procesal Civil y Mercantil y que da la posibilidad de tramitarla en la forma que se desee. Esto quiere decir de que el Código Procesal Civil y Mercantil nos dan los procedimientos para que podamos realizar los trámites en la vía voluntaria. Sin embargo, también nos da la posibilidad o nos establece de que hay asuntos que podemos tramitar de forma notarial. A eso es específicamente a lo que hablamos de abierto, ¿verdad? Ahora, cuando decimos que la jurisdicción voluntaria es notarial, podemos decir que es de forma cerrada. Esto lo tomamos porque únicamente se pueden llevar procesos en jurisdicción notarial los que están regulados en las 3 leyes establecidas. ¿Cuáles son las 3 leyes establecidas con las que el Estado nos da la posibilidad de llevar trámites en jurisdicción voluntaria? Pues el Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto 54-77 y el decreto 125-83. Los principios fundamentales. Estos principios fundamentales podemos, bueno, esto aquí de fundamentales, estos no son los fundamentales, estos son los principios. Se recuerdan que nosotros hablamos de los principios del derecho notarial, entonces vamos a adecuar estos principios del derecho notarial a la jurisdicción voluntaria. Y entonces cuando hablamos de forma es cómo está formado y cuál es el procedimiento
para poder llevar los trámites de jurisdicción voluntaria. En este momento todo va a ir dirigido a jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Todo es de jurisdicción voluntaria. Entonces, estos principios, aunque nosotros ya los estudiamos de forma general al inicio, ahora los vamos a adecuar a jurisdicción voluntaria. Entonces, forma, cómo está formado y cuál será el procedimiento para llevar a cabo los asuntos de jurisdicción voluntaria. De inmediación, necesariamente es que el notario tiene que estar presente en las actuaciones. O sea, todo lo que realice en jurisdicción voluntaria notarial es el notario el que va a realizar todas las actuaciones, ¿verdad? Se recuerdan que estas pueden ser por medio de actas notariales, de autos y decretos. Vamos a ver, autos y decretos. Entonces se me entró la duda de autos y decretos. Bueno, sí. Derogación, que toda la tramitación de jurisdicción voluntaria, toda la tramitación de jurisdicción voluntaria debe de ser requerida por el interesado. Cuando hablamos de disposición de la ley, pues es cuando podríamos decir en los asuntos que terminan con escritura pública y que se llevan por la vía judicial. Entonces, cuando vamos en la vía judicial, cuando estamos llevando un asunto de jurisdicción voluntaria en la vía judicial y para terminarlo se necesita escriturar, entonces ahí es cuando el juez remite el expediente al notario para que el notario termine por medio de una escritura pública. Entonces, a eso le decimos por disposición de la ley. Pero en el tema del principio de derogación es que el interesado debe de buscarlo a usted, de requerir sus servicios para que se pueda iniciar el trámite. De seguridad jurídica, todas las resoluciones emanadas por el notario dan plena certeza y hacen plena prueba dentro y fuera del juicio. ¿En qué nos fundamentamos? En el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, leámoslo. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. ¿Sigo? Por favor. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. ¿Sí? Perdón. Ahora, por favor, el artículo número 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muy bien, entonces ahí la seguridad jurídica, ¿verdad? La seguridad jurídica. Entonces ahora vemos la autenticación. Se recuerdan que la autenticación se da por medio de la firma y sello del notario. Entonces es necesario e indispensable y es uno de los principios que todas las actuaciones que se realicen, todas las actas notariales, todas las resoluciones que el notario dictamine tienen que ir firmadas y selladas por él. Fe pública es la investidura y presunción de veracidad. Todo lo que el notario realice en el tema de jurisdicción voluntaria es veraz, o sea, es verdad y esto así va a ser siempre. La publicidad, los actos son públicos, parte del interesado. O sea, en el momento que el interesado le diga, mire, licenciado, yo quiero ver el expediente, usted tiene la obligación de mostrarse. Entonces, estos son los principios generales que están adecuados a los principios que están adecuados a jurisdicción voluntaria. Ahora hablemos sobre los principios propiamente de jurisdicción voluntaria.
Estos están regulados del artículo 1 al artículo 7 del decreto 54-77. Hablemos de el consentimiento unánime. Existe acuerdo de los promovientes, no existe litis, nace dentro de los límites legales establecidos para que dispongan sobre cómo ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, ya sea que contraten, etcétera, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 1 del decreto 54-77. Artículo 1. Consentimiento unánime. Para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado o los que disponga el respectivo arancel. Muy bien. Entonces, yo aquí tengo un llamado en mi ley, en el artículo 106 del Código de Notariado. Vamos a ver. Y el arancel de abogados dice el decreto 111-96. Miren, se me fue por alto empezar a leer el decreto 54-77, entonces yo pienso que sí es importante. Vamos a regresar otra vez a la ley y vamos a hacer una pequeña reseña de por qué surge la ley de asuntos de jurisdicción voluntaria asignados para el notario. Entonces, según la historia, los asuntos de jurisdicción voluntaria estaban designados específicamente al juez, o sea, se tenían que llevar por medio judicial. Pero al ver la carga que esto les provocaba a los órganos jurisdiccionales, se decidió que algunos asuntos, como no existía ningún tipo de litis, no había razón por la cual solamente el órgano jurisdiccional, o sea, en este caso el organismo judicial, sea el único que pudiera tramitarlo. Entonces, por eso deciden trasladar algunos asuntos de jurisdicción voluntaria judicial para que el notario pueda colaborar con la realización de estos documentos. Es por eso de que nace a la vida jurídica la ley de la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces me gustaría, por favor, que leyéramos los considerandos porque es muy importante. A través de los considerandos nosotros nos vamos a dar cuenta por qué razón nace la ley de tramitación de jurisdicción voluntaria. Entonces, por favor, si alguien me hace favor de leer. Considerando que actualmente la mayor parte de las materias comprendidas en la denominada jurisdicción voluntaria están Demos un momento ahí. Cuando se crea, cuando los que están creyendo la ley dicen que actualmente la mayor parte de las materias comprendidas en la denominada jurisdicción voluntaria, estamos hablando de antes de la creación de la ley, ¿verdad? Continuemos, o sea, antes de noviembre de 1977. Continuemos. Están atribuidas a los órganos jurisdiccionales con el consiguiente recargo en el volumen de trabajo que soportan los tribunales. Segundo considerando. Considerando que en distintos congresos científicos se ha señalado la importancia de la función notarial en la celebración de los actos jurídicos y la necesidad de ampliar su campo de aplicación. Campo de aplicación. Ajá. Que los notarios, como auxiliares del órgano jurisdiccional, colaboran eficazmente con él a través de su fe pública en la instrumentación de actos procesales. Considerando que de acuerdo con el sistema jurídico vigente en Guatemala, los notarios pueden tramitar procesos sucesorios en forma extrajudicial, así como también autorizar matrimonios, y ambas regulaciones legales solo han producido resultados beneficiosos. Considerando
que por estas razones es conveniente ampliar la función del notario a fin de que pueda llevar a cabo los distintos actos en que no hay contención para facilitar la celebración de los actos de la vida civil. Por tanto, con Por base en tanto, el artículo... Por tanto, con base en los artículos 156 y 170, inciso primero de la Constitución de la República, decreta la siguiente: Ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Bueno, entonces, cuando a usted, el examinador, le pregunte cuáles fueron las razones por las que se crea la ley de tramitación de jurisdicción voluntaria, entonces usted le dice que en los considerandos de la ley de tramitación de jurisdicción voluntaria están reguladas las razones por las cuales se ve la necesidad de trasladarle al notario asuntos de jurisdicción voluntaria judicial. Entonces, con eso ya tenemos cubierto y ahora sí podemos continuar con los principios, ¿verdad? Entonces estábamos en el principio número 1, que es el consentimiento unánime, ¿verdad? Existe acuerdo de los promovientes. Primero, existe un acuerdo de los promovientes de que se lleve por medio de que el notario sea el encargado de realizar estos asuntos, o sea, de poner en manos del notario el proceso que ellos quieren llevar. Segundo, no existe litis, no hay ningún problema entre las partes. Nace dentro de los límites establecidos para que dispongan sobre cómo ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones. Ya lo leímos, ya no lo vamos a leer. Constancia de las actuaciones. El segundo principio, constancia de las actuaciones y resoluciones. Este está regulado en el artículo número 2 de la ley 54-77. Dice que todos los documentos deben de constar por escrito. Se recuerdan de que en los principios generales ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? ¿Por qué por escrito? Porque se necesita que los documentos pasen a través del tiempo, que no se deterioren. Necesitamos documentos con los que se pueda hacer una prueba, una plena prueba, ¿verdad? Entonces deben constar por escrito para su plena validez y permanencia en el tiempo. Esto se plasma a través de actas notariales y resoluciones, que estas resoluciones pueden realizarse de forma discrecional. Ahora, la colaboración de las autoridades. Si quieren leamos el artículo número 2, por favor. Licenciada, buenos días. Actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Los avisos y publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. Bueno, entonces en el artículo número 2, de una vez nos dice que las resoluciones se pueden realizar a discreción del notario, pero también nos dan los requisitos indispensables para que de lo que esto debe de contener. Entonces, ahí lo vamos a ir numerando. Número 1, la dirección de la oficina del notario. Número 2, la fecha. Número 3, el lugar. Número 4, la disposición que se dicte. Número 5, la firma del notario. Eso es lo que debe de contener una resolución. Los avisos y publicaciones deben llevar la dirección de la oficina del notario. Entonces, todos los avisos y todas las publicaciones que usted realice es indispensable que ponga la dirección de su oficina. Ahora hablemos del principio número 3, colaboración de las autoridades. Es fundamental para que la función notarial sea efectiva y si alguna autoridad o institución, solicitar la colaboración de las autoridades para la realización de los asuntos de jurisdicción voluntaria es necesario para que dentro de su expediente usted pueda llevar el respaldo de lo que las autoridades le van a brindar.
En este caso, digamos que si vamos a realizar una rectificación de certificación de nacimiento, ¿verdad? Ahora con esto de que primero las certificaciones de nacimiento las extendía la municipalidad y después ya pasaron los expedientes a RENAP, cuando estaban typeando o cuando estaban digitalizando estos documentos se cometieron excesivos errores, muchísimos errores. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos la colaboración de las autoridades. Nosotros solicitamos, tal vez yo tengo mi certificado de nacimiento en donde me inscribieron en la municipalidad y cuando fui a sacar mi certificado de nacimiento en RENAP, una de las letras estaba mal o la fecha de nacimiento estaba mal escrita. Entonces, la colaboración de las autoridades, porque en el momento de que ellos le extienden a uno los certificados de nacimiento, nosotros podemos comparar y con eso hacemos plena prueba de que no están correctamente escritas. Una. Dos, siempre en los asuntos de jurisdicción voluntaria o lleva la opinión de un médico experto o lleva la opinión de la Procuraduría General de la Nación, también llevan la opinión del Registro Civil. Entonces, esta colaboración de estas autoridades nos sirve a nosotros para poder llevar de mejor forma el expediente. Esta es una. Digamos de que usted le solicita la opinión a RENAP y RENAP nunca le extiende la opinión. También tenemos formas para que la ley también nos establece las formas para que nosotros podamos apremiar a estas instituciones para que colaboren con nosotros para realizar dicho trámite. Dice, si una institución se negare a colaborar, puede ser requerido por un órgano jurisdiccional ejerciendo apremios, multas o conducción. Artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial, por favor. En este artículo están regulados los apremios. Leámoslo porque pues es importante. ¿Qué artículo dijo, perdone? 178. Artículo 178, capítulo 4, apremios y multas. Sí. Apremios. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Bueno, entonces ya saben ustedes, pueden hacer un llamado en su artículo número 3. Pueden hacer un llamado al artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial. Leamos el artículo 3 del decreto 54-77, por favor. Artículo 3. Colaboración de las autoridades. Los notarios, por medio de oficio, podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Cuando no le fueren proporcionados después de requerirlos 3 veces, podrán acudir al juez de primera instancia de su jurisdicción para apremiar al requerido. Bueno, entonces aquí tenemos algo importante, ¿verdad? Que usted le tiene que requerir 3 veces. ¿Cómo le va a requerir? Se recuerdan que todo debe de hacerse por medio escrito. Entonces, si usted realizó el primer requerimiento de que le extendieran un certificado de nacimiento, no se lo dieron, de ahí vuelve a ir otra vez, si no se lo dan, vuelve a ir otra vez, si no se lo dan, entonces usted puede realizar ya el trámite con el juez de primera instancia de jurisdicción para premiar a quien se le está solicitando el apoyo. Principio número 4, audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Dice, se le da audiencia porque la ley así lo regula. Primero, o sea, se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación porque la ley así lo regula. Y la explicación de que por qué la ley regula que se le debe dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación es porque esta institución representa los intereses del Estado y por ende, ¿verdad?, de la colectividad social. El artículo 4 dice,
Si la opinión de la Procuraduría General de la Nación no es favorable en el asunto, este asunto de jurisdicción voluntaria se vuelve contencioso, por lo tanto se debe remitir al juez competente, ¿verdad? Juez de primera instancia. Entonces, leamos por favor el artículo número 4. Artículo número 4. Audiencia a la PGN, a la Procuraduría General de la Nación, perdón. En los casos que esta ley disponga, será obligatoria la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, en el que deberá evacuarla en el término de 3 días, antes de dictar cualquier resolución, bajo pena de nulidad de lo actuado. El notario podrá recabar la opinión de la Procuraduría General de la Nación en los casos de duda o cuando lo estime necesario. Cuando la opinión de la Procuraduría General de la Nación fuere adversa, el notario, previa notificación a los interesados, deberá enviar el expediente al tribunal competente para su resolución. Bueno, entonces aquí hay algo importante. No en todos los procesos de jurisdicción voluntaria se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, si usted como notario considera que es importante que la Procuraduría General de la Nación le rinda a usted una opinión sobre el trámite que usted está realizando, lo puede hacer. La ley le da la opción de que usted pueda solicitar la opinión de la Procuraduría General de la Nación, aunque la ley no lo establezca. Licenciada, perdone. Sí, dígame. Esta opinión es la que se le llama vinculante, y si es así, ¿se puede vincular o no, según el caso? Sí, sí. Vinculante quiere decir de que si usted lo considera pertinente, ¿verdad? Eso es. Gracias. Ay, Dios, esto se me arruinó. Ya leímos el artículo número 4. Ahora, ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Existe la posibilidad que los asuntos expresamente reconocidos en la ley puedan ser judicial o notarialmente. En este tema hablamos del ámbito de aplicación de la ley. Entonces, el principio de ámbito de aplicación de la ley quiere decir que existe la posibilidad de que sea notarial o que sea judicial. Opción al trámite es que el interesado puede decidir si lo quiere llevar por la vía judicial o lo quiere llevar por la vía notarial. O sea, a eso se refiere específicamente el principio de aplicación de la ley y de opción al trámite. Leamos, por favor, artículo número 5. Artículo 5. Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permita en los siguientes artículos, sin perjuicio de que también puedan tramitarse ante notario los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los interesados tienen opción a acogerse al trámite notarial o al judicial, según lo estimen conveniente, y para la recepción de los medios de publicación deben de observarse los requisitos que Ahí preceptúa está el Código. Un momento, aquí donde dice para la recepción de los medios de publicación, yo tengo un llamado en el código de gracias y dice de que es prueba. Dice sobre la expresión medios de publicación, el doctor Mario Aguirre Godoy ha dicho lo siguiente: posiblemente la ley se refiere a los medios de prueba, considerando como fuente supletoria para su recepción las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ahí tenemos que hacerle un llamado a la ley y digamos que donde dice los medios de publicación se está refiriendo o puede estarse refiriendo a los medios de prueba. Continuemos. Muy bien.
En cualquier momento, la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. En el primer caso, el notario debe enviar el expediente al tribunal que sea competente. En todo caso, puede requerir el pago de sus honorarios profesionales. Cuando hablamos aquí de que en cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa, quiere decir que tanto puede ser de forma, cuando usted está llevando su expediente de forma notarial, digamos que un proceso sucesorio intestado y de repente aparece un tercero interesado en heredar. Entonces, este asunto de jurisdicción voluntaria ya no es voluntaria, sino que ya existe una litis, entonces ya pasa a judicial. Si llevando el proceso de forma judicial, ellos se ponen de acuerdo, la litis desaparece, entonces ellos pueden tomar la decisión de trasladar ese expediente de nuevo al notario para que sea el notario el que continúe con el trámite. Entonces, puede ser de judicial a notarial o puede ser de notarial a judicial. No, de notarial a judicial y de judicial a notarial. Así. Perdone, Dígame. fíjese que se entrecortó el audio. Usted dijo que hiciéramos un llamado ahí en los medios de publicación. Sí. Ahí tienen que hacer un llamado a prueba. Ah, muy bien, gracias. Sí. Les leí el comentario que tenía el licenciado y dice que sobre la expresión medios de publicación, el doctor Mario Aguirre Godoy ha dicho lo siguiente: posiblemente la ley se refiere a los medios de prueba, considerando como fuente supletoria para su recepción las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Pues en todos los expedientes de jurisdicción voluntaria, lo que se reciben son pruebas, ¿verdad? Entonces sí tiene... Muchas gracias, licenciada. Tiene la total lógica. Ajá, entonces íbamos por la inscripción en los registros. Este es el principio número 6, ¿verdad? Principio de inscripción en los registros. Los asuntos para que surtan pleno efecto legal, o sea, darles certeza, validez y permanencia, deberán ser inscritos en los registros respectivos. Se inscriben en los registros respectivos por medio de aviso, por medio de certificación notarial de las resoluciones, por medio de fotocopia o fotostáticas o auténticas de las mismas, acompañados de un duplicado. Y para aquellos trámites o aquellos procesos que terminan en escritura pública, lo que se remite a los registros es el testimonio con su duplicado. Entonces, es importante que para que un trámite pueda nacer a la vida jurídica, se deba de inscribir a donde corresponde. Si usted terminó todo su expediente de jurisdicción voluntaria, pero nunca lo mandó a inscribir, es como que usted no haya hecho nada. Aunque sí hizo todo el trámite, pero si no lo mandó a inscribir, eso no nació a la vida jurídica. Entonces, leemos por favor el artículo número 6. Artículo número 6. Inscripción en los registros. Para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos, será suficiente la certificación notarial de la resolución o fotocopia o fotostática auténtica de la misma. Tal certificación o reproducción será enviada en duplicado por el notario con aviso a fin de que el original se devuelva debidamente razonado. Excelente. Entonces ahí tenemos el principio número 6, que es la inscripción en los registros. Ahora, perdone. Dígame. Ahí se puede, después de fotocopia fotostática auténtica, la misma también se le puede agregar el testimonio irregular y copia simple legalizada. Sí,
Es que usted va a extender lo que el registro le solicite. Se recuerdan que cuando, bueno, hablemos de un matrimonio, ¿verdad? Cuando usted realiza un matrimonio, lo que usted manda al registro, a RENAP es un aviso, ¿verdad? Entonces, lo que el registro le solicite, eso es lo que usted va a enviar. Si en el testimonio de las partes conducentes, que es para el proceso sucesorio intestado, pues eso es lo que usted tiene que enviar al registro de la propiedad para que se haga la debida inscripción. Gracias. Remisión, ahora el principio número 7, la remisión del expediente al archivo de protocolos. Entonces, se remite al archivo de protocolos a efecto de que sea archivado y en consecuencia de que sea preservado. Artículo número 7. Si quieren lo leemos de una vez. Artículo 7. Remisión al Archivo General de Protocolos. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive. Muy bien. Tenemos, dice, yo aquí tengo un llamado y dice, tenemos un plazo de 45 días que está regulado en la ley de rectificación de área. Y también tenemos el caso de la ausencia, que el expediente dice que se queda en tribunales. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que ustedes ahorita ya lo hagan el llamado en su principio para que si, digamos, le están preguntando cuáles son los principios de la ley 5477, entonces ustedes le dicen cuáles son los principios y le dicen, ¿y cuál es la excepción al principio número 7? Pues ustedes ya le dicen, bueno, que existe un plazo primero 15. Y que en el trámite de ausencia el expediente se queda en tribunales. ¿Qué más? Perdón, licenciada, por interrumpirla. Sería el artículo, a excepción del artículo 15 del decreto 125-83. No le entendí, ¿cómo así? Sería el artículo 7, yo entiendo que no hay plazo ahí, pero a excepción del artículo 15 del decreto 125-83, ¿estará correcto? Sí, es el de rectificación de área, que le da un plazo de 45 días para que usted pueda remitir al expediente, 1. Y el de ausencia, que el expediente se queda en tribunales. Gracias. Mire, la compañera que me habló antes en la inscripción de los registros, en el artículo número 6, donde me hablaba sobre donde decía que de las resoluciones, o fotocopia o fotoestática auténtica de la misma, tal certificación o reproducción, y yo tengo un llamado que existen 2 casos. Y la primera es cuando se envía el testimonio irregular en la sucesión hereditaria, y la segunda es el testimonio irregular de la rectificación de área. También pueden hacer ese llamado en el artículo número 6. Continuemos. Ahora, los asuntos regulados en el decreto 54-77. Entonces, en los asuntos que se van a llevar por medio de la jurisdicción voluntaria, están regulados los que están regulados en el decreto 54-77. El primero tenemos la declaratoria de ausencia. Está regulado en el artículo número 8 al artículo número 10. Este trámite de declaratoria de ausencia es un trámite mixto porque lo inicia el notario y lo termina un juez de primera instancia civil, y se resuelve mediante un auto judicial.
En este momento yo les voy a enumerar cuáles son los asuntos que se tramitan dentro de qué ley. Primero. Segundo, cómo se finalizan y de qué artículo a qué artículo están, de qué artículo a qué artículo están regulados. ¿Qué pasó? Disculpen, compañeros. Voy a terminar aquí. Bueno, entonces, hablábamos de que la declaratoria de ausencia es un trámite mixto y termina mediante un auto judicial y que el expediente se queda en el archivo de tribunales. Voy a separar un poquito, por favor. Hablemos también, el segundo trámite es la disposición de bienes de menor. Está regulado en el artículo número 11 al artículo número 13 y termina en escritura pública. Esta disposición de bienes de menor es cuando los bienes están inscritos a nombre de un menor y como ustedes saben, los bienes que están a nombre de un menor, de un incapaz o de un ausente, estos bienes no se pueden vender, no se pueden donar, no se pueden rentar, no se puede hacer absolutamente nada a menos de que sea por medio de este asunto y que se entregue la autorización correspondiente y que la Procuraduría General de la Nación otorgue favorable la disposición. Entonces, les decía que esto se termina por medio de una escritura pública. Disposición de bienes de incapaces también está regulado del artículo 11 al artículo 13 y también termina por medio de escritura pública y también se puede dar por medio de compraventa o arrendamiento. Las disposiciones de bienes de ausentes de la misma forma está regulado en el artículo 11 al artículo número 13, termina por medio de escritura y también puede ser por medio de una compraventa o de un arrendamiento, ¿verdad? Ahora, hablemos de los gravámenes de bienes de menores. También está regulado en el artículo número 11 al artículo número 13. Se puede dar a través de un mutuo o a través de un préstamo. Se constituye por medio de hipoteca o prenda y termina en escritura pública. De la misma forma, el gravamen de bienes de incapaces que termina en escritura pública y también se da por medio de un contrato de mutuo o de préstamo y se constituye por medio de hipoteca o de prenda. Y de la misma forma los gravámenes de bienes de ausentes. Si se dan cuenta, estas 6 disposiciones y estas 3 disposiciones y los 3 gravámenes están regulados en los mismos artículos, del artículo 11 al artículo 13. Pero son 3 distintos. El primero es de menor, el segundo es de un incapaz y el tercero es de un ausente, ¿verdad? No sé si me di a entender. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, entonces continuemos. También dentro de los asuntos que están regulados en el decreto 54-77 tenemos el reconocimiento de preñez que está en el artículo 14 al artículo 17 y termina por medio de un auto notarial. El reconocimiento de parto que termina en un auto notarial también y está regulado del 14 al 17. El cambio de nombre es el artículo 18 al artículo 20 y termina por medio de un auto notarial. La omisión o rectificación de partidas en el registro. Artículo 21 y termina en un auto notarial. Estas omisiones y rectificaciones de partida, estamos hablando todo tipo de certificaciones, ¿verdad? No solo estamos hablando de las certificaciones de nacimiento, también se puede hacer por medio de certificaciones de matrimonio, las certificaciones de defunción y las certificaciones de extranjero domiciliado también. Entonces, estamos hablando de todo tipo de certificaciones, no solo de certificaciones de nacimiento. Pero fíjense que hay algo bien importante y que pues yo siento que ya casi que está desapareciendo porque en el momento de que el Registro Nacional de las Personas toma la dirección al respecto de las certificaciones,
Ahora es bien complicado que el notario pueda realizar un asiento extemporáneo. Por muchas razones, el registro de las personas, no sé por qué las opiniones que emiten sobre los expedientes que el notario está realizando en el tema de las inscripciones extemporáneas, de una vez le dicen llévelo por judicial. O sea, ya no le dan a uno como mucha oportunidad de poder realizar un trámite que está regulado en la ley, pero que ellos definitivamente lo que quieren es de que mejor se lleve judicial y que por orden judicial ellos puedan hacer la inscripción. ¿Por qué razón? No lo sé, pero así es como le están trabajando ahora. Ahora hablemos de la determinación de edad, artículo 22, y termina en autonotarial. Esta determinación de edad, pues es cuando una persona, digamos, tiene 50 años y en su certificación de edad le parece que tiene 80, ¿verdad? Entonces, necesariamente se tiene que hacer una determinación de la edad para poder hacer la corrección a su edad. La omisión de acta de inscripción, pues ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que también entra... Perdone que la interrumpa, licenciada, buenos días, les saluda, perdón, solo tengo una leve duda en cuanto al artículo de determinación de edad. ¿Se podría dar en este caso cuando algunas mamás no van a inscribir a sus hijos y pongan que van a una edad de 2 o más del año? ¿Se podría dar en ese caso aplicar ese artículo? ¿Ya están inscritos o todavía no están inscritos? No, todavía no. No, si no, lo que pasa es de que si sus niños todavía no están inscritos, digamos, entonces lo que corresponde ahí es una inscripción extemporánea. Para realizar una inscripción extemporánea, usted tiene que presentar por fuerza sí o sí un informe de cómo nació el niño, o sea, quién lo recibió, si usted lo tuvo en el hospital, si lo tuvo por medio de una comadrona, si la atendió los bomberos, o sea, toda esa información, y ellos extienden informes de nacimiento, les dicen en qué día y en qué momento nació. Ahora sí, definitivamente pues no se puede, pues tendrá que buscar la solución por medio de una determinación de edad o por medio de un no sé qué trámite podría entrar ahí. La omisión de acta de inscripción termina por medio de un auto notarial y está regulado en el artículo número 23. Hablemos de error en acta de inscripción. También está regulado en el artículo número 23 y termina por medio de un auto notarial. Y la constitución de patrimonio familiar está regulado en el artículo 24, el artículo 25 y termina por medio de escritura pública. De patrimonio familiar, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante que hablemos sobre que después, cuando el bien está valorado en 100,000 quetzales, más de 100,000 quetzales, no se puede constituir un patrimonio familiar, ¿verdad? Tiene que ser menos de los 100,000 quetzales. Asuntos contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos el proceso sucesorio, ya sea testamentario e intestado, y la donación mortis causa. Está regulado del artículo 450 hasta el artículo 515 inclusive, o sea, vamos a revisar bien ahí. La subasta voluntaria está regulado en el artículo 447 del Código Procesal Civil y Mercantil, y la identificación de tercero, que está regulado en el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y también tenemos la ley 125-83, que es donde está regulada la ley de rectificación de área de bien inmueble urbano. Esto procede, pues ya saben ustedes, cuando las medidas son diferentes a las que se encuentran inscritas en el registro de la propiedad. Allí es donde procede los asuntos de jurisdicción voluntaria. Y pues hoy terminamos temprano. De hecho, a esta hora es a la que tenemos que terminar siempre.
pero pues con el ánimo de abarcar más y que ustedes puedan tener más tiempo para estudiar, pues a veces yo me extiendo un poco más, pero hoy no podía, fíjense, tengo algo importante. No quiere decir que ustedes no sean importantes, pero Gracias, licenciada. tengo que utilizar esta parte de mi tiempo para hacer otra cosa, entonces no me puedo extender más en el tema. Pero No tenga pena. sí les recomiendo, por favor, de que ya empiecen a aprenderse, porque esto sí es tema de aprenderse, los procedimientos que están establecidos y que puedan, para que puedan ustedes redactar. Para el otro sábado, pues ya vamos a ver detenidamente cada proceso, cuál es la relevancia de cada proceso, y también vamos a ver las actas notariales. Les voy a tener ejemplos de las actas notariales y de las resoluciones que se utilizan dentro de la jurisdicción voluntaria. Es importante que sepan para que no se desgasten, bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero para que no exista un desgaste en el aprender de los procedimientos, se iniciamos con acta notarial de requerimientos, primeras resoluciones y notificaciones en todos los procesos de jurisdicción voluntaria. Entonces, la vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy, por hoy, lo vamos a dejar ahí y continuamos el siguiente sábado.